señor ministro de Economía de Bolivia, José Luis Parada. Ministro, mañana 3 de abril se van a empezar a pagar los bonos que prometió el gobierno de Áñez, los que algunos llaman los coronabonos. ¿Nos puede explicar qué metodología van a implementar para que las familias más vulnerables puedan cobrar estos 400 bolivianos? Bueno, un poco el tema de coronabonos es de algún periodista, no sé, o de alguna persona que lo ve este problema del coronavirus con muy poca seriedad y un prisma que creo que no está midiendo realmente lo que está sucediendo a nivel mundial. Así es. Pero, bueno, hay de todo en la viña del Señor. Principalmente, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, entre enero y febrero, instruyó de que se trabaje y se asigne el 10% del presupuesto general a la nación para salud, porque en los 14 años anteriores, que se tuvo 6 veces más dinero, el señor Evo Morales y su ex ministro... Disculpe que me interrumpa, señor ministro, le estoy preguntando de hora en más cuál es la solución. Ya va 1 minuto y medio de entrevistas y ya critica al gobierno de Evo Morales. Pienso que hay que tener una actitud responsable y poder lograr la unión entre todos los bolivianos para resolver esta pandemia. No entrar en críticas, por favor. El problema es que, a pesar de haber tenido 6 veces más dinero, no nos preparamos para en este momento atender esta pandemia que tenemos en el tema de salud. Por lo tanto, lo que se ha tenido que hacer es poner los recursos, atender todo lo que se refiere a presupuesto para salud, y en el tema de los bonos, y sobre todo son medidas de política económica que universalicen los beneficios y que se pueda de una o de otra manera apoyar todo esto que son las medidas que estamos tomando para el control del coronavirus. ¿A cuántas personas va a alcanzar estos bonos? Nosotros tenemos una población, de acuerdo al censo, de 11 millones y medio de personas. Va a alcanzar a 10 millones de personas. Primero, para universalizar el tema básicamente de 2 sectores que son vulnerables, altamente vulnerables, como son las personas de la tercera edad y mayores, se ha creado la canasta familiar. Se va a pagar 400 bolivianos para las personas que tienen la renta dignidad, que en este momento son 350 bolivianos, se le va a pagar 400 bolivianos, pero que no tenga ningún otro ingreso de jubilación o ningún otro tipo de renta. A ellos beneficia. Esos son más o menos unos 918,000 personas. Y se paga directamente a las cuentas de banco que tienen cada uno de estos beneficiarios, siguiendo con el sistema del pago de la renta dignidad. Aparte, tenemos otro grupo vulnerable que son unas 315,000 madres que han tenido su bebé y hay el bono Juana Zurduy. A ellas también se les va a dar una parte de los 400 bolivianos, y de la misma manera, para tener una mayor transparencia en la entrega de recursos, esta canasta familiar, que en primera instancia se iba a entregar en producto, se la está haciendo directamente a las cuentas corrientes o cajas de ahorro que tengan. O sea, va a estar bancarizado la entrega. Sí, Bolivia tiene un nivel de bancarización bastante alto, tiene casi 11 millones, 10 millones de cuentas corrientes y cajas de ahorro, por lo tanto es más fácil manejar con transparencia los recursos. Y el otro grupo vulnerable es el que corresponde a los discapacitados, discapacidad leve, discapacidad grave, muy grave, y estamos abarcando a 90,000 personas. Estamos hablando de aproximadamente 1.150.000 personas que se van a beneficiar de esto que llamamos nosotros la canasta familiar, y estamos viendo también posiblemente para la próxima semana, para equilibrar campo-ciudad, ver aquellos sectores que no han recibido esta canasta familiar. ¿Y los que no
gozan de ningún beneficio social en su país, ni la renta dignidad, ni el bono Juan Arzurduy, van a recibir alguna compensación, por ejemplo, del comerciante que no puede ir a laborar, del transportista, ¿van a tener alguna compensación de parte del Estado? Sí, estamos trabajando, pero también para universalizar a todas estas personas, ya puede ser transportista, puede ser vivandero que vende en la calle, que todos los alumnos del ciclo fiscal, tanto inicial, de kinder, de prekinder, kinder y primaria, van a recibir lo que es el bono familia, 500 bolivianos, y lo recibirán aproximadamente 1.500.000 niños, porque es el otro sector también que es muy vulnerable. Y aquí sí, si un taxista tiene un hijo, recibirá 500, si tiene 3 hijos, recibirá 1.500 bolivianos, y con eso también llegamos a una cantidad de familias a 1.500.000 alumnos. Y para seguir en esta línea de atender a los más desfavorecidos y los de menor ingreso, se está pagando, por ejemplo, la luz eléctrica de 3 meses de luz eléctrica, agua y también lo que corresponde a el consumo de gas. Esto, por ejemplo, 120 bolivianos, de 1 a 120 bolivianos el consumo, es aproximadamente 2 millones de hogares, que es el 77% de lo que son las conexiones domiciliarias. Estos 2 millones, y lo otro va bajando en la proporción del porcentaje del pago de lo que es la luz eléctrica. Pero son 3 meses que no van a pagar a partir de la factura que se consumió y que la entregan en abril durante 3 meses. Con eso estaríamos atendiendo aproximadamente 2.800.000 hogares en total, que si calculamos por una familia de 3, lógicamente vamos a estar en unos 7.800.000. Y también no hemos dejado de atender el tema de una reprogramación de los créditos en el sistema financiero. Todas las empresas, pequeñas industrias, comerciantes pueden postergar el pago de intereses y capital durante 3 meses desde marzo para tener esa liquidez. Entonces, ese es más o menos 1 millón de prestatarios en las cuales se van a beneficiar de esta medida. Ministro, ¿y con el tema de los inquilinos hay alguna reglamentación? En eso todavía no hemos entrado porque es una relación privada entre dos privados, no entra el Estado. Entonces, no, pero por ejemplo en Argentina el presidente Alberto Fernández reglamentó que los inquilinos no paguen por unos meses. No sé cómo es el tema en Bolivia y cuántas personas son inquilinas. Se calcula, los primeros datos que se tienen, estamos hablando de 1 millón de personas aproximadamente, que es fuerte, pero en esa relación también hay un problema que muchas veces es informal, es la relación directa, no hay el tema de pago de facturas. No hay un contrato por medio. Privado. Entonces, exactamente. Entonces, estamos analizando la situación porque estas primeras medidas que hemos tomado también incluyen en el tema tributario lo que es la postergación del diferimiento del pago del impuesto de utilidades de las empresas que se realiza durante el mes de abril. Es uno de los impuestos más altos que hay y es uno de los que más liquidez le da a las empresas. Y lo mismo es uno de los impuestos
pueden salir a laborar, los vivanderos, los artesanos, los gremiales. También el tema de los transportistas gremiales, y el otro aspecto es que anteriormente la clase media, o sea, el profesional independiente, no podía descargar las facturas por educación, salud y alimentación. Entonces, hasta diciembre, estos profesionales independientes, consultores que tenían esa presión tributaria de no poder descargar los gastos que eran normales en su familia, se ha viabilizado y van a poder descargar estas facturas, con lo cual también es un apoyo a estos profesionales independientes que tenían mucha presión por parte del Servicio de Impuestos Nacional. Ministro, en otros países se están planteando hacer un fondo común para la lucha contra el COVID-19, incluso muchos funcionarios están dando parte de su sueldo. Por ejemplo, en Bolivia, el alcalde de Trinidad, el ingeniero Mario Suárez, dona su sueldo en integridad para los sectores más vulnerables. No sé si ustedes desde el gobierno tienen pensado hacer algo similar, donar parte de su sueldo para esta pandemia. Con la garantía, con la instrucción de la presidenta de tener el 10% del presupuesto general de la Nación en salud a principio de año, cuando no teníamos el ataque del dengue, que fue muy duro, tuvimos aproximadamente 35.000 infectados, fue la primera, y sin conocer el tema del coronavirus, ya se asignaron ese 10% del presupuesto general de la Nación por primera vez en Bolivia, que es lo que nos está dando los recursos suficientes para ir atendiendo en este momento el reforzar los hospitales, el atender. ¿No recurrieron a créditos internacionales entonces? No, por el momento no. Pero ¿Se podría decir que la señora Áñez encontró una economía saneada, una economía en números azules que le permiten poder hacer esto? Al contrario, la tuvimos con un déficit que estaba bordeando el 9.5% y en los últimos 2 meses del año lo bajamos a 7.2%. Y entonces, ¿cómo se entiende que están haciendo estas medidas sin recurrir a la ayuda internacional y ahora me dice que reciben una mala economía? En primera instancia, con los ahorros que se han hecho, por ejemplo, en la compra de combustible en 4 meses, el anterior gobierno, con este hemos ahorrado $300 millones, que son 2.000 millones de bolivianos. Ese ahorro que lo tenemos, los bonos y todo lo que tenemos en este momento asciende a 1.700 bolivianos. Entonces, solamente cortando la corrupción que había anteriormente, estamos pudiendo cubrir toda esta primera fase. Posteriormente recurriremos a los organismos internacionales, porque a nivel mundial los organismos internacionales están creando fondos. Por ejemplo, la CAF de $2.500 millones, el Fondo Monetario de 50.000, el Banco Mundial también otros $2.500 millones, y estamos haciendo las gestiones también al Fondo Monetario Internacional para tener los recursos, porque el tema del coronavirus es algo que impacta en toda la economía. Primero, en la caída de los precios del barril de petróleo. En Bolivia el presupuesto está elaborado con $51 el barril, en este momento lo tenemos en 22. Por lo tanto, entre 2014 y ahora, el 2020, la caída del ingreso es del 80% en más de 370 instituciones públicas. El sector minero también han caído los ingresos por la venta de estaño, por la venta de antimonio, por la venta de todos los minerales. Por lo tanto, esta caída de los precios internacionales, que es colateral al caso del daño que hace la enfermedad como tal, como es el coronavirus, es lo que está afectando la economía, y vamos a tener que recurrir también a créditos externos para poder cubrir todo este desfase que hay, hasta que vamos frenando un poco más la economía y viendo para dónde avanzamos y en qué momento liberamos otra vez toda la actividad económica y reconducir todo lo que es el proceso económico nacional. Muchas gracias, ministro, muy amable.